una charla un poquito más práctica, donde vamos a sumergirnos en desarrollar un poco cuál es nuestro propósito. Seguramente muchos de ustedes ya lo tienen pensado o han pensado en su propósito y qué quieren lograr con su emprendimiento en los próximos años, pero a veces esto muta, cambia y es algo que tenemos que trabajar constantemente. Por lo cual estoy muy contenta de darle la bienvenida a la segunda speaker del Futuras Juntas Día 1, que es Gaby Hosnick. Y Gaby es especialista y entrenadora en inteligencia emocional, coach laboral y facilitadora de procesos de aprendizaje y de transformación. Además es speaker internacional, profesora de la Universidad de Itela en Buenos Aires y divulgadora de contenido. Así que, Gaby, estamos súper contentas de tenerte acá con nosotras. Nos vas a hacer trabajar, así que les recomiendo a todas que agarren papel, lápiz, escriban todo lo que ustedes necesiten. Ahí está Gaby con la lapicera de Ladies Branch, con el cuadernito de Ladies Branch, perfecto. Agarren papel, lápiz, cuaderno, lo que tengan, para un poco poder a través de esta charla, que también va a durar unos 40 minutos, empezar a trabajar y a bajar estas ideas que ustedes empiecen a tener a la hora de escuchar a Gaby. Así que Gaby, bienvenida, gracias por estar en el Futuras Juntas, te doy la palabra. Gracias, Maru. Ahí estás. Gracias por esta invitación. Estoy feliz de estar acá compartiendo con tantas mujeres este espacio y esta travesía esta semana va a estar buenísima. Así que gracias y súper interesante. También estuve escuchando a Marie. Así que si les parece, voy a compartir la presentación. Así arrancamos. ¿Se ve ok? Te vemos perfecto. Gaby. Buenísimo. Ansiosa por escucharte. Buenísimo, bueno, muchas gracias. Bueno, mi charla y este espacio es tu propósito a 5 años, ¿sí? Vamos a ir compartiendo varias cosas que ahora les voy a decir sobre propósito, pero primero me gustaría arrancar con esto, ¿no? Que a mí me gusta decir mucho que el futuro no es lo que va a pasar, sino lo que vamos a hacer, ¿sí? Si bien vivimos en un contexto de muchísima incertidumbre, de muchísimos cambios, que nos obliga mucho a estar en el corto plazo, tenemos que tener esta mirada bifocal de la que ya vamos a hablar, ¿sí? Y también me encanta esta viñeta de 72 kilos que dice, ¿cómo te ves en 5 años? Bueno, no arrepintiéndome de estos 5 años, ¿no? Entonces, vamos a poner foco en aquello que sí podemos hacer y sí tenemos, ¿sí? Y como les decía, preparé este espacio y esta actividad vamos a ver como 4 focos. El ser, ustedes mismas, pizcas de neurociencia, que bueno, que es mi última formación y me apasiona. Vamos a poner zoom en lo que es propósito y también qué herramientas podemos tener para impactar y para visionar, ¿sí? Y antes de arrancar, me gustaría decir esto, porque recibí varios mensajes por distintas plataformas, por Instagram o LinkedIn. Gaby, yo no encontré mi propósito, o estoy perdida, o esto de propósito a veces me angustia, porque veo que hay personas que lo tienen y yo no lo tengo. Bueno, lo primero que les voy a decir es lo siguiente. Ya ponernos a buscar nuestro propósito es un propósito en sí mismo, ¿sí? Descrean de esas recetas mágicas y de esas fórmulas que nos dicen en media hora vas a encontrar tu propósito o tu talento oculto. Les quiero decir, y muchas de ustedes lo saben, que es un proceso orgánico, que muchas veces llegamos a nuestro propósito por prueba y error, por búsquedas, ¿sí? Pero obviamente todo lo que hagamos, o sea, lo que ustedes puedan sacar de este espacio, estos encuentros de networking que me parecen increíbles, referentes, mentores y demás, no se desanimen, ¿sí? Y después confíen mucho en su curiosidad, que es el instinto humano por naturaleza, ¿sí? Confíen mucho en ustedes mismas. Así que quería como decir esto porque acompaño a personas y organizaciones y sé que muchas veces este tema genera angustia, o genera malestar, o nos sentimos perdidas, ¿sí? Así que espero que de acá también se puedan
llevar pistas para ustedes mismas para repensarse, ¿sí? Bueno, entonces, propósito. ¿Qué nos da, qué nos brinda el propósito? Nos brinda dirección, ¿sí? Nos ayuda como punto de partida para tomar elecciones y decisiones, nos hace redirigir muchas veces cuestiones que tienen que ver con nuestros valores, y el propósito, en realidad, a mí me gusta decir que no hay propósito sin trascendencia. O sea, no vinimos a este mundo solamente a desplegar nuestro talento, nuestro potencial, a ser las mejores o referentes, sino que el propósito nos ayuda a contribuir a algo mucho más grande, ¿sí? Y acá también quiero hacer zoom en el ser, ¿sí? Porque en realidad la mejor inversión que podemos hacer es en nosotras mismas, ¿sí? En nosotras mismas somos nuestro proyecto más importante. Y vivimos en una sociedad que todo el tiempo habla del tener y del hacer, ¿sí? En esto de cuándo vamos a dejar de hacer para hacer, y en realidad las neurociencias ya nos hablan que la felicidad o los momentos de felicidad tienen que ver más con el encuentro con el otro, con la solidaridad y con las riquezas internas que tenemos. Por supuesto, después el hacer, lo que crezcamos o el tener se va a dar por añadidura, ¿sí? Pero esto lo quiero como dejar en claro porque hoy vamos a hablar mucho de herramientas para ustedes mismas, ¿sí? Vamos a poner foco en el ser. Y por supuesto también quería un poco, si bien me encantó todo lo que trajo Mari de tendencias y de contexto, yo lo voy a enfocar mucho a lo que es nuestro cerebro emocional y nuestro cerebro más cognitivo. Tenemos que balancear todo el tiempo, y más en este contexto, esto de reaccionar ágilmente. Tenemos que todo el tiempo, esto ya arrancó, o sea, ya venía cambiando el mundo, pero con la pandemia se agudizó. Por supuesto, hoy estamos en un contexto también con la guerra y demás, que de alguna manera nos impacta, depende de los productos o los servicios que tengamos o que hagamos, pero por un lado necesitamos reaccionar ágilmente, pero por otro lado les digo que el cerebro necesita tiempo para pensar. Entonces, necesitamos como la pausa para frenar y para pensar, para entender qué queremos, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Después, esta cuestión de explorar lo que todavía no es y que podría llegar a ser, ¿sí? Esto de ir como más allá, que esto está muy en el gen emprendedor. Balancear después esta mirada de rapidez que tiene que ver con la agilidad, con una mirada más reflexiva, y obviamente hoy vamos a hablar esto de equilibrar el corto plazo con una visión de futuro, ¿sí? Y si bien hace bastante la neurociencia ya viene hablando de que tenemos que pensar al cerebro de una manera integral, nuestra educación estuvo muy basada en el hemisferio izquierdo, o sea, y en las inteligencias lógico-matemática, lingüística y científica. Y en realidad de alguna manera, en nuestro hemisferio derecho es el que nos permite explorar, ¿sí? Tenemos que dejar de pensar, si hago esto me va a pasar esto, si hago esto voy a moverme del lugar que estoy y me va a dar herramientas, ahora no sé si me va a dar lo que yo estoy pensando, ¿sí? Entonces, es nuestro cerebro, nuestro hemisferio derecho es más holístico, y es en realidad el que nos permite explorar. Todo el tiempo se habla mucho de mentalidad de crecimiento. Ahora, por un lado la tenemos que desarrollar, pero por otro lado volvemos a esa mentalidad fija y lineal con la cual fuimos educadas, ¿sí? Entonces, acá hay que ver cómo activamos y qué hacemos para explorar. Y después, otra cosa que escucho muy a menudo, que es esto de tenemos que desaprender. El cerebro sabe recordar, no sabe olvidar, ¿sí? Es imposible desaprender. Si yo les digo, desaprendan a andar en bici, es imposible. Lo que tenemos que hacer es incorporar nuevos hábitos de trabajo, nuevos hábitos de toma de decisiones, nuevos hábitos de bienestar, nuevos hábitos de cómo genero y amplío mi red de trabajo, o cómo sumo una herramienta que me incomoda, no está tanto en mi elemento, ¿sí? Pero tener en cuenta esto, o sea, ¿qué nuevos hábitos podemos incorporar para que esos viejos hábitos dejen de tener conexiones neuronales tan fuertes? Y ahora quiero entrar en esto, ¿no? En esto de un poco lo que
lo que les compartía al principio. Hay que estar en el presente, pero mirando al futuro, ¿sí? Con esta mirada bifocal. Yo acompaño diariamente a personas, como decía, y organizaciones, y lo que veo mucho es esta cuestión del corto plazo. Por supuesto que la pandemia nos sacó mucha capacidad de planificación y de proyección. Ahora, es importante tener como un pie en el presente y otro pie en el futuro, o la cabeza en el presente y la cabeza mirando hacia el futuro, ¿sí? Entonces, esto como foco y como meta, porque yo lo que veo, incluso a veces, estamos como, parecemos bomberos locos, mirando esta semana y todos los pequeños pasos y decisiones que tomemos hoy van a impactar, sea lo que vayamos a estudiar, sea las reuniones que hagamos, sea en los que nos estemos incomodando y demás. Y acá también traigo más neurociencia porque es importante. La neurociencia nos dice que nuestro futuro depende de nuestra atención. Ahora, que el 47% del tiempo estamos como, nuestra mente está divagando, ¿sí? Entonces, y está más en piloto automático, ¿sí? Entonces, cuanto mayor foco de la atención tengamos, cuanto mayor conciencia tengamos, cuanto mayor invirtamos en nosotras mismas, vamos a tener mayor sensación de satisfacción vital, ¿sí? El propósito tiene que ver, es un pilar de bienestar muy, muy grande, y tiene que ver mucho con esta visión a futuro y de trascendencia. Entonces, acá armé como este diagrama para compartir. Primero, mucho foco en nosotras mismas, en tener esta conciencia de nosotras mismas, dedicarnos tiempo a pensar, dedicarnos tiempo. Otra de las cosas que nos dice la neurociencia, y es algo que a mí me impactó muchísimo, es lo que nos cuesta estar en contacto con nosotras mismas, con nosotras, siendo. Estamos todo el tiempo, como decíamos antes, haciendo, ¿no? Entonces, poner el foco en el ser. Y obviamente trabajar esto de la atención, la observación, empezar a dedicar tiempo a lo que es la conciencia a propósito, a esta conciencia de servicio y esta conciencia de trascendencia que queremos dejar. Y acá, si quieren se pueden hacer un print de pantalla, me parecía interesante ya hacer como este zoom en entender que tenemos que empezar a, como decíamos antes, esta mirada bifocal de observarnos hacia adentro, hacia nosotros mismas, nuestro potencial, nuestros talentos, nuestros valores. Los valores son súper importantes, ¿sí? Acá voy a hacer una pausa y un zoom en esto, ¿no? Ayer leía la cantidad de marcas que estaban empezando a tomar decisiones porque obviamente tienen un propósito enunciado o tienen valores asociados a este propósito, lo que hacen, que estaban tomando decisiones en base a qué hacer en Rusia y demás, sin entrar en cuestiones políticas. Obviamente también tener un propósito o tener esta conciencia de repensar nuestros valores y entender cuáles son nuestros valores, nos ayuda mucho, ¿sí? Como decíamos antes, nos da dirección y nos ayuda mucho a después a tomar decisiones. Bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Sí? ¿Cómo nos paramos frente a esto? Lo mismo pasó en la pandemia, aquellas marcas o aquellos emprendimientos que ya se estaban preparando, ¿sí? Sin saber quizás todo lo que era la digitalización y la tecnología ya estaba, ¿sí? Y sin querer eso, más la temática del propósito, porque no es algo no es algo, a ver, estático, que es un enunciado. Si bien muchas organizaciones tienen como ese enunciado, tiene que ver parte de la esencia de uno mismo, parte del fundador, parte de la fundadora, parte de, no sé, del equipo de socias que definen esos valores en conjunto y ese propósito que se tiene, ¿sí? Entonces, tenemos que dedicar tiempo a observarnos a nosotros mismas
y a entender ese potencial que tenemos y esos diferentes valores, intereses y motivaciones. Ahora, ya hacia afuera, ¿qué valor quiero agregar? ¿Sí? O sea, ¿qué huella quiero dejar? ¿Con quiénes cuento y quiénes cuentan conmigo? ¿Qué impacto quiero dejar? Y como el propósito varía, porque el propósito es siempre orgánico, ¿sí? Siempre tenemos que estar con esta cuestión de accionar y ajustar, con pequeñas metas, con pequeñas decisiones, con esto de prueba, error, que no hay errores, en realidad probar siempre es parte del aprendizaje y es parte del crecimiento y de la evolución, ¿sí? Entonces, esta cuestión, como pensé este mapa en decir, bueno, ¿cuánto balancean? ¿Cuánto se dedican ustedes mismas? ¿Cuánto balancean esa mirada hacia adentro para entender si están resonando con lo que hacen o quieren hacer otra cosa? Yo les voy a contar, o sea, yo siento que trabajo con propósito, pero el otro día le comentaba a una amiga mía y yo decía, yo de por sí soy una persona como bastante inquieta y exploradora y siempre estoy estudiando cosas nuevas, y siento que necesito rediseñarme, como yo siempre digo, o renovarme, ¿no? Entonces, el propósito siempre está en movimiento, y está bueno que nos animemos a probar cosas nuevas y demás. Y después, en el profundizar en esto de ser un referente, o sea, ¿en dónde quiero ser referente? ¿O qué quiero lograr qué quiero lograr con los productos que hacemos? Eh, ¿Qué quiero lograr con ese servicio que ofrezco? ¿Sí? Y esto de la maestría no es la maestría académica, sino en esto de que hay muchas teorías que hablan de esas 10.000 horas de entrenamiento, ¿no? O sea, ser realmente una referente y tener una maestría en lo que hacemos, sentirnos que, la verdad, que, que lo hago muy bien, ¿no? O sea, y qué mejor que hacer lo que nos gusta. Y obviamente lograr una autonomía emocional y una autonomía de decisión y de criterio, y con eso hacer una contribución. Bueno, y acá eh, me gustaría empezar a compartirles. Ay, me encantaría, les cuento algo. Estoy en la transmisión y digo, ¿qué estarán poniendo en el chat? Pero bueno, después ya lo vamos a ver. Pero acá lo que pensé es, bueno, de este mapa de mirar hacia adentro y hacia afuera, ¿no? ¿Qué preguntas nos tenemos que hacer? Porque esto también es muy importante. Estamos en una era, bueno, venimos de una era donde era la era de la excelencia del conocimiento, y hoy el conocimiento queda obsoleto constantemente, ¿sí? Y tenemos que estar como todo el tiempo como aprendiendo, y hoy son mucho más importantes, mucho más poderosas las preguntas que nos hagamos, porque estamos caminando y transitando en terrenos, ¿sí? Muy inciertos, pero yo creo que nunca tuvimos tantas herramientas y las tenemos que aprovechar, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy haciendo por mi empleabilidad? Esto es súper importante. Y lo voy a llevar un poco al campo quizás más de los profesionales y sin hacer banderíos, porque yo vengo más, hace 5 años que soy emprendedora, pero vengo del mundo de la relación de dependencia, ¿no? Y yo lo que veo es esto, o sea, todo lo que hicimos en el pasado, todos, no solamente los de relación de dependencia, pero todo lo que hicimos en el pasado, todo lo que aprendimos, todo lo que estudiamos, todo lo que trabajamos, es muy valioso, nos trajo hasta acá, pero no significa que todo eso nos vaya a seguir siendo útil. Entonces, y yo lo que más veo es ese sesgo, ¿sí? A veces, y esa falta de flexibilidad mental, decir, bueno, yo hice esto o yo era esto, bueno, el mundo cambió. ¿Qué estás haciendo por tu empleabilidad? ¿Sí? ¿Qué estás mirando? ¿Qué tendencias hay? ¿Qué nos dice, por ejemplo, qué nos dicen los institutos de innovación, el Foro Económico Mundial? ¿Sí? Entonces, sea lo que sea, porque la empleabilidad es vertical a todas las organizaciones, más pequeñas o más grandes, ¿no? Entonces, ¿pero qué estamos haciendo nosotros mismos con nuestra propia empleabilidad? ¿Qué nuevas habilidades podemos adquirir y entrenar? ¿Sí? Ahí, obviamente, ustedes van a participar de una charla de habilidades, esta cosa de improvisar, de flexibilizar, ¿sí? De adaptar, de ajustar, son muy importantes. ¿Cuánto espacio le doy a la creatividad, a la innovación? Esto también es muy importante, porque
Antes hablamos del foco de la atención, y la atención y la memoria son muy equiparables en la neurociencia. ¿Y por qué les voy a decir esto? Porque si estamos siempre en piloto automático, nuestro cerebro no registra esa memoria de lo que hacemos. Entonces, para ser creativas y para ser innovadoras, necesitamos tiempo, como decíamos antes, para dedicarnos a pensar qué es realmente lo que queremos y para que esos aprendizajes queden bien registrados en nuestro cerebro. Y después esto de incomodarnos también, ¿sí? El cerebro siempre prefiere como esa senda conocida, y está bueno como romper esos circuitos y ir por nuevos circuitos, ¿sí? Algo que no les dije, que es súper importante, que si bien nuestro cerebro está programado para sobrevivir, nuestro cerebro también necesita trascendencia, ¿sí? Después les voy a compartir un libro que se los dejo como bibliografía, que se llama Cerebro y Trascendencia. Nuestro cerebro necesita trascendencia para vivir. Entonces no es solamente que nuestro cerebro está todo el tiempo mostrándonos, porque es verdad, estamos programados para sobrevivir y nos muestra, para mí un aprendizaje grande de la neurociencia fue, nos muestra como lo malo, lo negativo, la incertidumbre, y somos nosotras las que tenemos que hacer ese entrenamiento, esa gimnasia emocional, para decir, no, pará, bueno, ¿cómo puedo incorporar bienestar en mi día a día? ¿Qué puedo hacer para sentirme mejor? Y demás, ¿sí? Y vuelvo a qué tendríamos que estar como pensando, qué herramientas de tecnología tendríamos que incorporar, ¿sí? Después, ¿qué emociones facilitadoras me conviene cultivar? ¿Por qué les digo esto? Porque tenemos que entender que somos seres emocionales, así como estamos viviendo la era de los emprendedores, estamos viviendo la era de las emociones. Entonces, somos seres emocionales, y nuestro cerebro emocional tiene un impacto enorme en nuestro cerebro cognitivo. De nuevo, si nosotras nos sentimos bien, si nosotras invertimos tiempo en cultivar la gratitud, en cuidarnos físicamente, en cuidar nuestros hábitos, en cuidar nuestras relaciones, vamos a nuestro cerebro ejecutivo, que es donde se inventa el futuro, donde se toman decisiones, ¿sí? Donde apelamos a nuestra memoria, va a funcionar mucho mejor. Entonces, cuidemos mucho, ¿sí? Nuestro cerebro emocional, porque vivir es sentir. Entonces, tengamos en cuenta esto, ¿no? ¿Qué emociones facilitadoras podemos cultivar? Después, invertir tiempo en ustedes mismas y en nuestro bienestar. ¿Por qué? Porque es un pilar de bienestar, o sea, es un pilar, el propósito es un pilar de bienestar, y también es un pilar de longevidad hoy, ¿sí? De eso habla mucho el Ikigai, que es el propósito en japonés, ¿sí? De cómo cuando uno tiene ese por qué y para qué en la vida, por más que vengan las mayores tormentas y por más que la incertidumbre crezca, tenemos ese propósito que funciona como un ancla en nuestra vida, ¿sí? ¿Qué hábitos nuevos de trabajo tengo que incorporar? ¿Qué me conviene hacer? ¿Sí? Como decíamos antes, ¿qué tengo que dejar, qué tengo que incorporar para que eso desaparezca? ¿Sí? Es decir, bueno, más foco en esto de que, por ejemplo, yo veo mucho que perdimos todos capacidad de concentración, tenemos 5 herramientas al mismo tiempo y ya la neurociencia nos dice, el multitasking no va. No estamos programados, diseñados para multitasking, ¿sí? Naturalmente. Entonces, y es imposible. Entonces, en esto de, ¿qué tengo que hacer? Tengo que dar vuelta, no sé, yo muchas veces pongo modo avión o doy vuelta del celular y digo, bueno, 20 minutos, foco, no, nada, ninguna, porque si no es como que no estoy ni acá ni allá, ¿sí? Eso como un ejemplo. Después, ¿qué voy a hacer también para facilitar en esto de que los climas emocionales se contagian? ¿Qué voy a hacer si tengo un equipo o si tengo un equipo de colaboradores? ¿Cómo puedo hacer para que haya más bonding, más unión, mejor clima emocional? ¿Sí? Esto es importantísimo. Y después, bueno, ¿qué nuevas tendencias puedo convertir en productos o en proyectos? ¿Sí? En esto que un poco que Mari les traía y les mostraba, ¿qué nuevas alianzas comerciales o nuevos nichos de negocio puedo abrir? Durante estos 2 años ya casi, no lo puedo creer, 2 años de pandemia, hemos visto muchísimos ejemplos, ¿no? Hasta incluso de empresas grandes que no sé, para que gente no pierda trabajo, yo he visto empresas muy grandes que no tienen nada que ver,
no sé, Unilever y General Motors haciendo un acuerdo para que no se despida esa gente, y así he visto alianzas increíbles o personas, muchas personas que también se animaron en estos años a emprender. Y yo creo que todos vamos a pasar por las distintas modalidades de contratación. Por supuesto, hoy en las organizaciones también se está pidiendo ese gen emprendedor, pero es verdad, o por lo menos desde mi experiencia, y lo veo a diario, que esta cosa de ser emprendedora, uno está siempre generando, ¿no? Uno está siempre como pensando, generando, y esa mirada tiene que estar ahí, ¿no? En decir, bueno, ¿cómo puedo hacer para activar mi creatividad, mi imaginación e innovar? Y ¿qué cosas nuevas puedo pensar? ¿Sí? Esto muy atado a lo que hablamos antes también de la empleabilidad. Después, ampliar y diversificar la red, ya lo decíamos antes, es la red la que nos permite, en esto de tengo la red suficientemente estratégica hoy para ir hacia donde yo quiero ir, o tengo que empezar a hacer conexiones más con Latinoamérica, con España, tengo que activar mi LinkedIn, tengo que entender, o sea, ¿quiero que mi foco sea Argentina o quiero que mi foco sea Latinoamérica? Sí, aprovechando esto también de todo lo bueno que también nos dan las redes y las herramientas digitales. Después, mentores o referentes, personas que ya han atravesado ese camino, ¿sí? Cafecitos, yo siempre digo, pidan cafecitos, júntense con personas que sean referentes y también tener mentores. Yo soy mentora y coach, y tengo una coach, y tengo entrenador físico, y hago cosas, invierto mucho en mi bienestar físico, mental y emocional, porque sé que eso va a impactar directamente en mi bienestar diario, y también impacta muchísimo en mi entorno y en mi trabajo. Y después, ¿cuánto foco en esto empiecen a poner en sus agendas? ¿Cuánto foco van a poner en el corto y en el largo plazo? ¿Sí? Y como decíamos al principio, cuánto tiempo le voy a dedicar a explorar lo que todavía no es y que podría llegar a ser, que tiene que ver esto con las nuevas alianzas, las nuevas tendencias que tengo que dejar de hacer. Y si ustedes supieran, y está medido, yo una vez puse una frase en Instagram de esto de los pequeños pasos, y un ingeniero científico me mandó esa no es mi inteligencia, no es mi inteligencia más alta, pero digo, porque tenemos múltiples inteligencias también, esto es importante decirlo, pero me mandó toda la demostración científica de cada cosita chiquita que hacemos impacta en todas nuestras decisiones, y en nuestro día a día, ¿sí? Entonces, ¿dónde estoy hoy? ¿Sí? ¿Y a dónde quiero llegar? Ahora, es una doble vía, ¿sí? O sea, es plantearnos este norte desde hoy y hacia dónde quiero ir. Y ahora, de nuevo, pistas, que mis objetivos sean una expresión auténtica de quién soy, ¿sí? Esto tiene que ver mucho con lo que decíamos antes, con los valores. Que mis objetivos estén relacionados con el talento, ¿sí? Esa coherencia entre lo que somos y hacemos, como decíamos antes. Que esos objetivos me hagan sentir que lo que hago es importante, ¿sí? Que dejo huella, que dejo trascendencia. Entonces acá también tenemos que pedir mucho feedback de esto. Pero me parece que y que estos objetivos dejen trascendencia, me parece que también son pistas, es decir, a ver, si yo hoy estoy sintiendo que realmente que con lo que hago no dejo la huella o ya quiero hacer cosas nuevas o no es suficiente, bueno, ahí donde tenemos que poner como la lupa, cada una sabe en dónde tiene que poner como mayor importancia, ¿sí? Sin decir, no sé, tengo que hacer algo para hacerme más visible, porque también, por un lado, todo lo digital nos da estas múltiples herramientas, pero perdimos mucho esta cosa como del contacto más humano. Puede ser, eso puede ser algo, o lo que estoy haciendo no deja la huella que yo esperaba, o no estoy haciendo nada con los talentos que yo sé que tengo, ¿sí? En esto que también Mari decía antes, de que a veces nos cuesta esta cosa de brillar,
¿sí? O sea, le tenemos, como dice esta autora Marianne Wilson, le tenemos mucho más miedo muchas veces a nuestro brillo potencial que al fracaso, ¿sí? Entonces, tiene que ver, o sea, tenemos que como poner foco y mirar en estos objetivos, ¿sí? Y como ya decía, lo decía Harari hace un año y medio, decía si tendremos él decía estabilidad mental, yo digo más flexibilidad mental, que tiene que ver con lo cognitivo y la inteligencia emocional, para rediseñarnos cuantas veces sea necesario, ¿sí? Esto es súper importante. Y como decíamos antes, yo creo que hoy la productividad tiene que ser medida por la pausa. Hoy la pausa tendría que ser un indicador, ¿sí? O sea, acuérdense que hacer estas pausas, tomarnos tiempo para nosotros mismas, bueno, ustedes lo que están haciendo ahora, ¿no? O sea, se están dedicando 2 horas y ojalá que se los puedan dedicar todos los días para tener herramientas, pistas, para hacer redes, networking, para conocer más mujeres de toda Latinoamérica, ¿sí? Entonces, las pausas son amigas eh, de las buenas decisiones, o sea, el silencio y la pausa son amigas de las buenas decisiones. El otro día una emprendedora me decía, me había contado o sea, dijo que no a una alianza con un emprendimiento, con otra emprendedora, y me decía, tengo que rever la manera en la que tomo decisiones, ¿no? Entonces, bueno, quizás ahí está el desafío, ¿sí? O en el crecimiento, o en nuestra marca personal. Bueno, cada una sabe dónde está ese mayor desafío, ¿sí? Entonces, como nota mental, me gustaría también compartirles esto, ¿no? O sea, ¿qué podemos controlar nosotras mismas? Bueno, nuestros pensamientos y creencias, nuestras decisiones, nuestras reacciones y nuestra actitud, ¿sí? Y acá esto se los digo más como especialista en inteligencia emocional. Permiso para sentir, o sea, no hay que estar riéndose y estar bien todo el día, ¿sí? O sea, nos pasan cosas, tenemos desafíos, estamos atravesando una pandemia, hay algunos de nosotros que tenemos familiares y amigos en Europa, o sea, nos atraviesan un montón de sentimientos, pero sí hay que entender que tenemos que poner en nuestra agenda esta capacidad de parar y decir, bueno, reviso y desgloso mi propósito en objetivos chicos. Reviso qué hago con mi bienestar, porque, porque eso me va a impactar en todo, o sea, ¿no? O sea, eso me va a impactar en todas estas decisiones, pensamientos, reacciones y actitud. Y entonces también me gustaría como compartirles esto, ¿no? Que nuestro propósito eh, tiene que ver mucho más con un camino, ¿sí? O sea, con un camino único, o sea, mi camino no es el camino de Maru, no es el camino de Marie, o sea, son caminos únicos y orgánicos. Ahora, miren lo importante, ¿no? Ese propósito evoluciona según el desarrollo que nosotros tengamos, según el tiempo que le dediquemos a nuestro autoconocimiento, a nuestro autodesarrollo, ¿sí? A estos círculos de empatía, como Lady Branch, ¿sí? A estas redes, ¿sí? Entonces, me gustaría como dejarles esto, ¿no? Que empezamos que empecemos a poner mucho más foco en el propósito, pero como un camino, como no pensarlo solamente a mí a veces me dicen, leí estos 5 libros, voy a charlas, necesito una frase de Twitter. Bueno, pará, no es eso, o sea, y si te pones esa presión, o sea, tomalo como un camino, explorá, todos estamos cambiando constantemente, el mundo está cambiando, y por eso les decía antes, tenemos que ser muy flexibles y cuidarnos mucho a nosotros mismos. Entonces, les dejo este post-it en esto de que cuando despertamos esa pasión, ¿no? O sea, cuando despertamos ese potencial, esos talentos, esos múltiples talentos que tenemos, eso nos ayuda también a neutralizar el miedo, que el miedo no está mal. Ahora, hay un miedo que nos paraliza y hay un miedo que nos sirve más como, nos hace, o sea, hay un miedo que es irracional y hay un miedo que
nos sirve más para tomar decisiones o para frenar o para entender qué nos está pasando. Después algo que les quería contar es que en el 2020 yo terminé mi tesis sobre resiliencia y tuve la oportunidad, se llamó Resiliencia en tiempo real. En realidad la empecé a escribir en el 2019, se llamaba Resiliencia en tiempos de certidumbre. Antes la pandemia fue esto, y en plena pandemia la cambié a Resiliencia en tiempo real. Tuve la oportunidad de entrevistar a muchísimos autores de la resiliencia. Es un tema que siempre me apasionó, por la historia de mis abuelos, porque leí el libro El hombre en busca de sentido, no sé, a los 16 años. El tema del talento y de propósito siempre fueron temas, de hecho trabajé muchos años en eso, que me interesaron. Y preguntándole a varios autores, les hacía esta pregunta, para entrenar la resiliencia, pero no la resiliencia clásica, solamente de los sobrevivientes de catástrofes o de guerras. No, la resiliencia también que tenemos que entrenar, o sea, antes, durante y después de un trauma, o constantemente en cada cosa, como decíamos antes. Entonces le preguntaba a los autores, como es multidimensional, o sea, hay muchos factores para entrenar en la resiliencia, bueno, les hacía esta pregunta, especialmente a una profesora mía, ¿cuáles son esos dos factores más importantes? Entonces me decían, Gaby, es una pregunta trampa. Sí sé que es una pregunta trampa. Me dice, ¿vos tenés la respuesta? Sí. Digo, yo creo que lo más importante para entrar en la resiliencia es tener un propósito y tener círculos de empatía. Y me dijo, sí. O sea, todo es importante, pero si el hombre tiene, o sea, si la persona, si tenemos ese por qué y ese para qué, o una pista, un norte, ¿no? Como decíamos antes, ya ponernos en esa búsqueda ya nos da un norte. Tenemos eso y tenemos redes humanas, círculos de amor, círculos de empatía, salimos adelante. Se lo digo y me da piel de gallina. Aprender, aprender, aprender. Yo acá una nerd, pero es muy importante que le dediquemos tiempo al aprendizaje, sea lo que sea, no hace falta ir a la academia, ¿sí? Hay muchas cosas que acá pueden estar aprendiendo. Leslie Branch es una plataforma de aprendizaje, pero digo, hay miles de cosas y yo he aprendido hasta hacer cosas por no sé, con tutoriales de YouTube, ¿sí? Pero digo, y acá, de nuevo, la neurociencia es contundente, el cerebro puede aprender hasta que nos moramos, así que no hay excusas. Y eso lo veo mucho, o sea, nos quedamos mucho también en el hacer y como no invertimos tiempo en nuestro aprendizaje. ¿Y eso qué nos da? Eso siempre, aprender nos impacta, chicas, en la autoestima, nos impacta en la autoestima, nos hace conocer más personas, nos abre nuevas vías neuronales, nos ayuda a pensar nuevos productos, proyectos, repensar o rediseñar la manera en que trabajamos, ¿sí? Es muy importante. Después, altas dosis de creatividad e imaginación, como decíamos antes, nutrir nuestras redes y círculos de empatía y confianza en nosotras mismas, ¿sí? Acá les dejo, estos son algunos de los libros que les decía de los que para armar este espacio tomé como cosas que han dicho estos autores. Hay muchísimos más, me pueden preguntar también por las redes. Yo muchas veces vivo compartiendo libros porque vivo leyendo, vivo aprendiendo, leo más que mirar Netflix, pero me encanta. Pero bueno, les recomiendo mucho estos libros si necesitan inspiración o buscar, y también hay charlas súper interesantes. Entonces, esta frase es muy mía, esto de no hay que cansarse nunca de estar empezando siempre. Muchas veces me dicen, ay, Gaby, estoy cansada. Bueno, esto, el cambio va a ser constante, ¿sí? Y no tenemos que dejar de ocuparnos de nosotras mismas y de nuestros proyectos. A mí me encanta esta frase, Virgilio, pueden porque creen que pueden. Si nosotras creemos en nosotras mismas, tenemos el 50% del éxito asegurado. Bueno, muchas gracias. Y algo que también les quería decir es que no se olviden de las infinitas posibilidades de su potencial y de su desarrollo, crecimiento y evolución. Crean en ustedes mismas y bueno, pongan foco en algo de lo que estuvimos hoy repasando. Espero que les haya servido. Me faltó poner, perdón, un slide donde mostraba como la diferencia de lo que hoy las personas, de una encuesta que hice en 1.500 personas, de
lo que hoy las personas consideran lo que es éxito, que antes se basaba mucho más en el rol que teníamos y en el salario, y hoy el impacto, las personas hablan mucho más de tener bienestar físico, mental, emocional, ocio, o sea, tiempo para frenar, tiempo para no hacer nada y disfrutar lo que hacemos. Y yo sé que ustedes como emprendedoras tienen eso mucho más afilado, así que, bueno, pongamos foco ahí. Gracias. Muchas gracias, Gaby. Qué lindo escucharte, qué inspirador. Estuve leyendo el chat y bueno, las invito a que sigan compartiendo. Muchas chicas decían esto, que están en el proceso de encontrar su propósito, de que muchas veces se sienten solas, de que sienten que son como las únicas tal vez que están en esta búsqueda o tratando de superarse, y la realidad es que después veíamos los comentarios de otras que les decían, no, yo estoy en la misma, y a todas nos pasa lo mismo, la verdad. Entonces, qué bueno también es como darnos cuenta que estas cosas que a veces, estos miedos o no tener el camino tan claro a veces no es un problema nuestro, sino que es un proceso por el cual todas pasamos, y que va a haber momentos de más claridad y otros, ¿no?, donde hay que volver a como buscar el propósito y cambiar las cosas, porque obviamente el contexto cambia. Así que me parece súper valioso poder empezar a pensar estas cosas y que nos haya llevado a darnos cuenta, ¿no?, de cuáles son las preguntas que tenemos que hacer y cómo podemos hacer para trabajar esto de una forma más consciente, ¿no? Porque me siento súper identificada con el estar haciendo todo el tiempo y esa dificultad de el frenar también y ponernos a trabajar en nuestro propósito y en estas cosas que definen mucho después de que suceda a futuro, porque si no las tenemos definidas, yo siento muchas veces que vamos boyando y dando vueltas por la vida porque hay cosas que no han sido definidas previamente, y eso nos puede hacer perder tiempo o encontrarnos con algunos momentos así más de incertidumbre o de pasarla mal. Así que me encantó escucharte. Seguimos ahí recibiendo los comentarios de las chicas. No sé si querés sumar algo más antes de que cerremos este espacio. Sí, que hay algo, Maru, que no dije, que tiene que ver mucho con lo que vos decís. Hay un índice mundial de Gallup que el año pasado lo volvieron a hacer a nivel mundial, que dice que 8 de cada 10 personas no le gusta lo que hace, ¿sí? Que no está comprometido ni que le gusta lo que hace. Y esto es a nivel mundial y a nivel, personas, ¿sí? Entonces, por eso arranqué diciendo esto, que ya buscar nuestro propósito es un propósito en sí mismo, y que también yo muchas veces escucho esto de yo encontré mi propósito a los 7 años. Sí, hay gente que es verdad que desde chicos tenían el propósito, pero no es, les juro que no es lo más común. Yo este tema lo súper investigué, me encanta, acompaño todos los días personas, y en realidad es más entender qué es lo importante para nosotras, y de nuevo, como vos decís, darnos tiempo en hacernos esas preguntas y como establecer un norte, ¿no? En esto de en quién queremos convertirnos. Por eso más, yo veo mucho que estamos como en el pasado, lo que fui, lo que hice, mi logro el 2017, el mundo cambió, estamos en el 2022, vos cambiaste, el cerebro es cambio, además, chicas, nacimos para cambiar, yo eso no lo puedo creer, ¿no? Entonces, yo sé que a veces nos cuesta como dejar logros, cosas, el mundo cambió y qué mejor que sincerarnos con nosotros mismos, pero ya, por eso, establecer como pequeños pasos como norte nos ayuda a ir como buscando o definiendo nuestro propósito. Pero como sé que es algo que muchas veces me genera angustia, porque está mucho todo esto como en los medios, el propósito, tomémoslo como un norte y como una guía, como una brújula, ¿sí? No como algo que sea como algo que nos guíe y que nos inspire eh, en lo que hacemos diariamente, ¿sí? Como personas, como marcas, como comunidad. Que me encantó esto que dijiste de dejar un poco el pasado y pensar qué es lo que queremos a futuro, y que muchas veces el pasado nos puede servir para lo que queremos lograr a futuro, otras veces hay cosas que tenemos que dejar atrás, pero como no quedarnos enganchadas en todo lo que hicimos y logramos antes, porque tal vez nuestros deseos a futuro son diferentes, y de hecho está bueno que sean diferentes, no queremos hacer toda la vida lo mismo, y yo obviamente tampoco. ese futuro genera mucha incertidumbre, porque por supuesto es futuro, no sabemos qué va a suceder, pero si logramos verlo desde un
punto de vista más desde una oportunidad y un aprendizaje, y de que se nos pueden abrir un montón de puertas si nos animamos a ir hacia adelante y dejar atrás las cosas que ya no nos sirven o que ya no nos sentimos que nos acompañan por el contexto, o por nosotras mismas, o porque cambiamos. Nos va a facilitar mucho que ese camino hacia el futuro y lo que tengamos que indagar y probar sea como más divertido y que no genere tanto miedo, ¿no? Y como esta cosa de como, bueno, tengo que hacer todos estos cambios y cuánta incertidumbre y cuánto miedo de hacerlos, ¿no? Y de ir hacia ese lugar que al final es el lugar donde quiero estar. Me parece re lindo eso que dijiste. O sea, en eso ser muy flexibles, porque es como todo eso del pasado es muy valioso, hay que abrazarlo. Yo digo, hay muchas mujeres que saltaron del mundo en los últimos años, del mundo corporativo, el mundo emprendedor. Yo digo, no hay que matar a la ingeniera, hay que integrarla, esa capacidad de análisis que tenés, traela a tu emprendimiento, no es lo que vos hiciste en el mundo corporativo, ¿sí? Porque acá hay una mezcla, es la era del emprendimiento realmente. Pero bueno, creo que es eso, o sea, todo es valioso, pero no significa que lo querramos seguir haciendo o que nos vaya a seguir siendo útil. Y creo que nos quedamos muy bien, por eso, lo que fui y lo que hice, pero eso es muy del cerebro, ¿eh? O sea, es un sesgo del cerebro. Nos quedamos en eso y tenemos que ir un poquito más para allá, porque acuérdense eso, o sea, también hasta nuestro cerebro necesita trascendencia. Y creo que para esto, como vos dijiste al principio, no podemos solas, y las mujeres somos súper, también como decíamos antes, ¿no? Como esto de la solidaridad, o de muchas de las cosas que perdimos en la pandemia, esto del encuentro, de encontrarnos, de compartir, ¿no? Entonces, no perder, como activar eso, que hoy lo podemos hacer, y entender bueno, que tenemos toda por ejemplo, nuestro cerebro tiene toda esta capacidad plástica para seguir aprendiendo, y que sí que es importante que somos mucho más nuestro entorno que nuestra genética. Entonces, ¿con quién hablemos? ¿Con quién nos juntemos a compartir? Con quién, o sea, las decisiones que tomemos a diario son súper importantes, o sea, nuestro entorno tiene que ver mucho con esto. Entonces, si estás buscando y si estás emprendiendo, busca tu red que te va a hacer de sostén, y no dejen de cultivarse a ustedes mismas, porque es lo número uno. Es lo más importante. Si dividimos la inteligencia emocional, se divide en la interpersonal y la intrapersonal. Y cuando yo les pregunto a las personas, ¿cuánto tiempo te dedicas a vos mismo? ¿Cuánto tiempo le dedicas a tu bienestar, a la gestión emocional? Nada. O sea, es como, o sea, sabemos que es importante. La teoría la tenemos todas, ¿eh? O sea, todas tenemos la teoría. Ahora, en teoría todo es práctica, ¿no? Se nos pone en juego en el día a día y nos queman las papas. Pero entender que tiene que estar en nuestra agenda el tema del propósito, y cada una sabe qué nos aprieta el zapato, ¿no? O sea, qué cosas tenemos que ir como modificando, y una cosa a la vez. O sea, no agarremos todo, digamos, bueno, hacia adentro, hacia afuera, no. O sea, si estamos muy perdidas, agarremos algo pero empecemos, porque, bueno, mañana van a ver esto de pasar a acción. Lo que muchas veces pasa es que nos quedamos rumiando y después nos cuesta mucho bajar o pasar a la acción. Y en eso sirve mucho, bueno, lo que van a ver mañana, y ayudan mucho también los mentores en eso. Así que, o referentes, busquen que está lleno. Excelente. Bueno, muchas gracias, Gaby, por este espacio. Espero que haya sido muy valioso para todas escucharte y seguramente nos hiciste pensar mucho y bueno, nos vamos a llevar mucho también para seguir trabajando, así que gracias por eso.